Bienvenidos nuevamente a su canal, Operación Arconte. Un espacio para expandir la mente y descubrir cómo escapar de la granja humana o Matrix en que estamos encerrados. En este video, hablaremos sobre los reptilianos. ¿Somos los humanos acaso su alimento? Recuerden dejarme sus comentarios y compartir este video con quien pueda interesarle. Mi nombre es Cintia de Salvador Freycedo y soy su anfitriona en este viaje de conocimiento. Sin más preámbulos, comencemos. Los dioses reptil. La civilización más antigua conocida por el hombre, los sumerios, nos relatan en sus antiguos escritos la existencia de seres fuera de este mundo, provenientes de las estrellas. La antigua Sumeria tuvo su auge entre 2000 a 3000 años antes de Cristo. Según las traducciones de las tablillas sumerias que realizó Secharya Sitchin, escritor, un gran políglota de lenguas antiguas, nos narra que en la antigua Sumeria existieron y visitaron este mundo unos seres llamados Anunnaki, que significa los que llegaron del cielo a la tierra. Pues en estas traducciones que realizó Secharya Sitchin explica que estos dioses llegaron desde las estrellas y que modificaron genéticamente al Homo erectus para crear al Homo sapiens. Es decir, para crearnos a nosotros. Lo que no nos cuenta Secharya Sitchin es que estos seres Anunnaki tenían formas de reptil, cabezas de reptil, un cuerpo repleto de escamas y con cuerpos humanoides. ¿Cómo sabemos esto? Simple. Los sumerios nos dejaron varias pistas sobre estos seres, miles de representaciones que se pueden encontrar en las pinturas grabadas en sus cuevas, figurillas de piedra a imagen y semejanza de sus dioses. Los sumerios fueron los primeros que nos hablaban de estos seres Anunnaki, pero no fueron los primeros ni los únicos que nos hablaron de estos seres, estos dioses. En México, a miles de kilómetros de distancia de la cultura sumeria, y con una diferencia abismal en el tiempo, 3000 años después, los antiguos mayas adoraban a un dios llamado Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada. Era uno de los dioses más famosos en su gran repertorio de dioses que adoraban y que según ellos creían venían de las estrellas, la misma definición que le dieron los sumerios a estos seres. Las palabras que componen el nombre de Quetzalcóatl son Quetzal, que significa pluma, y Ctl, que significa serpiente. Para la cultura azteca y otros pueblos como los náhuatl, el hermano de Quetzalcóatl era Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo negro que humea, Tezcatl, espejo, Tliltic, negro, Poptli, humo. Según los toltecas, estos dos dioses eran rivales. Al igual que los hermanos y dioses Enki y Enlil de la cultura sumeria, que al comienzo eran hermanos y luego se convirtieron en rivales. Una coincidencia, una gran coincidencia para ambas culturas que se separan abismalmente por el tiempo y la distancia. Dos dioses supremos de ambas civilizaciones mesoamericanas. Volviendo a la civilización tolteca, existió un dios llamado Cucumatz, el cual era descrito como una serpiente de sabiduría, la cual le dio el conocimiento a la humanidad. Su contraparte maya se cree fue Quetzalcóatl y en Yucatán a este dios se le llamó Cuculcán. ¿Acaso Cucumatz, Quetzalcóatl y Cuculcán eran el mismo dios Anunnaki, Enki, quien transmitió sus conocimientos a los sumerios? Otra civilización que también tuvo a estos dioses reptilianos fue la civilización inca. Ellos adoraban a un dios llamado Urcaguari, al que se le denominó como el dios de los tesoros subterráneos. A este dios se le representó como un enorme reptil con cabeza de ciervo. Y en su cola usaba cadenitas de oro. Urcaguari era considerado, además, como la divinidad de lo que estaba bajo tierra. El mismo nombre recuerda a una ciudad sumeria llamada Ur. El nombre de Urcaguari comienza con Ur. Muchas personas nativas, en los alrededores, pronuncian el nombre de este dios como Urcaguari. Otra extraña coincidencia. En Norteamérica, los indios Hopi que se ubicaban en Arizona, que afirman que sus antepasados fueron visitados por unos seres que se desplazaban en grandes escudos voladores y que, además, dominaban el arte de cortar y transportar grandes bloques de piedra, así como de construir enormes y largos túneles e instalaciones bajo tierra. La tribu Hopi,
llama Seti a una raza de reptilianos que viven bajo tierra y que ellos llaman los hermanos serpiente. Al igual que la civilización inca, los Hopi nos dicen que estos seres vivían bajo tierra. Urcaguari vivía bajo tierra. Y las coincidencias siguen y siguen en todas estas civilizaciones, a pesar de las diferencias de estar separadas por gigantescas distancias de tiempo y kilómetros. Los indios Hopi también tenían a un dios serpiente emplumado llamado Baolinconga, y la cultura americana nativa está inundada de serpientes. Incluso el famoso y misterioso túmulo en forma de serpiente en el estado de Ohio. Ahora, en Asia, exactamente en la India, nos encontramos que, en la cultura hindú, existen unos seres llamados nages, que son unos seres semidioses con forma de serpiente. En el texto épico del Mahabharata, escrito en el siglo III a.C., nos dice que los nages tienden a ser unos seres negativos. El texto los llama los perseguidores de todas las criaturas. Afirmaba que las serpientes, que estos seres, tenían un veneno virulento, gran poder y exceso de fuerza, y que siempre intentaban comer a otras criaturas. En el mismo continente, pero con 1500 años de distancia con la mitología hindú, nos encontramos con la mitología china, que se conoce gracias a textos que datan desde la dinastía Han. Esta mitología nos habla de sus innumerables dioses, tales como Longwan, el rey dragón. También tenemos a otros dioses como Fucanglón, que es el dragón de los tesoros perdidos, Zenlong, el dragón de la lluvia, Dinlong, el dragón de la tierra. La mitología tiene numerosos dioses dragón. Y si deducimos, estos dragones tienen forma reptiliana, estos seres son realmente seres reptilianos. En el continente de Oceanía, en la mitología australiana, tenemos a la serpiente arcoíris, un ser que forma parte de aquella mitología aborigen de Australia. Esta serpiente pertenece al tiempo del sueño, una era anterior a la humanidad, en la que los espíritus dieron forma al mundo físico y establecieron sus normas y leyes. La serpiente arcoíris no es un dios propiamente dicho, pues en la mitología australiana no existen los dioses, sino que es un ser sagrado que forma parte de un gran conglomerado de historias que conforman la espiritualidad aborigen. En todas estas civilizaciones vemos que no importa el tiempo ni la distancia en que estas civilizaciones alcanzaron su auge, en todas ellas vemos repetida la misma historia, sus dioses que vienen de las estrellas y con forma de reptiles. Podemos apreciar y deducir, ahora, que los dioses Anunnaki de los que nos habla Secharia Sitchin, como por ejemplo, Anu, Enki y Enlil, no solamente fueron adorados en Sumeria, ya que al tener y vivir miles de años de edad, y al tener naves espaciales, fácilmente pudieron viajar por toda la Tierra y llevarse a todas las diversas razas de humanos que ellos habían creado, y ponerlos en diferentes continentes del planeta para que estos crearan civilizaciones en todo el mundo y así los pudieran adorar desde diferentes puntos de la Tierra. Obviamente los Anunnaki les enseñaron diferentes lenguajes a los humanos para dividirlos, y es por eso que cada civilización antigua, estos dioses, Anu, Enki, Enlil, Marduk, entre otros más, fueron nombrados de diferentes maneras a través de la historia y en cada civilización. Pero, ¿por qué harían esto esos dioses? Somos el alimento de reptilianos. Estos dioses reptiles que convivían con los seres humanos, como nos lo dice las antiguas tablillas sumerias y como nos lo reafirma la Biblia en el Antiguo Testamento. Estos dioses reptiles, ¿de qué se alimentaban? ¿Qué comían estos dioses reptiles? Pues estos dioses reptiles se encontraban en un periodo evolutivo en el cual estaban muy avanzados y estaban muy cerca de pasar a la cuarta dimensión. Estaban a punto de evolucionar. Estos dioses se alimentaban de dos formas, a través de la ingesta de alimentos al igual que nosotros, carne de animales y vegetales, y también carne humana. La otra forma, cuando estos dioses llegaron a la Tierra, estos dioses tenían la capacidad o empezaron a desarrollar la capacidad de alimentarse de las frecuencias a través de las energías que desprendemos con sentimientos y emociones y también con pensamientos. Es decir, estos seres ya tenían la capacidad de alimentarse energéticamente.
Es por eso que cuando crearon la civilización sumeria, la primera civilización humana, se dieron cuenta de que no solamente podríamos servirles de esclavos, sino que también se dieron cuenta, estos dioses, de que podíamos servirles como alimento. Alimento energético. Cabe destacar que, de estos dioses, los más avanzados preferían alimentarse a través de la energía, de toda la energía que desprenden los seres vivos. Mientras que otra parte prefería alimentarse de carne animal, vegetal y humana. Son muchos los investigadores que llegan a esta conclusión. Tal es el caso de David Icke en sus libros, The Robots, Rebellion 1994, and the Truth Shall Set You Free 1995, The Biggest Secret 1999 y Children of the Matrix 2001. Carlos Castañeda se refiere a estos seres como los depredadores de la humanidad. Los gnósticos afirman que los arcontes se alimentan de nosotros. Pero entre todos estos investigadores, quien se acerca más al blanco, quien ha acertado más que nadie en todo lo referente a los Anunnaki ha sido Salvador Freixedo. Sus investigaciones no nos dejan dudas en sus libros y nos da pruebas reales de que hay dioses que se alimentan de nosotros. Pero, ¿cómo sabemos que esto es real? ¿En qué se basan estos investigadores para concluir que estos seres se alimentan de nuestros cuerpos y nuestras energías, tales como los sentimientos y pensamientos? Para esto, desde aquí, empezaremos a analizar las evidencias dejadas a través de la misma historia de la humanidad. Y veremos que, en esta, se demuestra de que es una posibilidad muy cierta. Para empezar, debemos comprender que nuestros antepasados no eran unos locos, mucho menos bárbaros como nos lo quieren hacer creer en las escuelas. Nuestros antepasados eran seres inteligentes, seres con unos conocimientos muy avanzados en matemáticas, astronomía, arquitectura como por ejemplo las pirámides de Egipto, las cuales, si se quisieran replicar hoy en día, sería casi imposible, a pesar de toda la tecnología que tengamos. Esto lo ha demostrado la misma arqueología. Pero si nuestros antepasados eran tan inteligentes y avanzados, ¿por qué demonios hacían sacrificios humanos? ¿Por qué los realizaban? La respuesta es fácil: los dioses manipularon a todas las civilizaciones antiguas, haciéndoles creer que si no realizaban estos sacrificios ellos iban a causar catástrofes, destruirían ciudades, entre muchos otros fenómenos naturales que eran capaces de realizar. La condición era simple: o había sacrificios o todos serían destruidos. Estos dioses se alimentaban de las bajas frecuencias cuando moríamos o cuando teníamos miedo y de las emanaciones de nuestra carne quemada, lo que a ellos les agradaba muchísimo. E incluso, como ya mencioné, algunos de estos dioses y sus híbridos, mitad humano, mitad reptiles, que eran los grandes sacerdotes y reyes que gobernaban las civilizaciones antiguas, bebían la sangre y comían la carne humana de nuestros antepasados. Ahora, entendiendo lo anterior, sobre todo de que nuestros antepasados no estaban locos ni mucho menos eran unos simples bárbaros, que tenían una inteligencia igual que nosotros. Pues lo único que nos diferenciaba era que ellos poseían una tecnología de los dioses, pero no la comprendían. Pero hoy en día ya podemos entender cómo es en sí la tecnología, el funcionamiento de un ordenador, cómo vuela un avión. Hoy en día solo hemos empezado a entenderlo. Ahora, veamos todos los sacrificios humanos que se han realizado en nombre de estos dioses a través de la historia. Empecemos con la más antigua de las civilizaciones, la civilización sumeria, en la cual los pastores, para contentar a sus dioses, sacrificaban quemando a sus animales, haciéndoles llegar el humo perfumado. Esto nos lo cuentan las tablillas sumerias. Después, en algún momento, los dioses reptiles se dieron cuenta de que no solamente les gustaba el olor de la carne quemada animal, sino que también el olor y sabor de la carne humana quemada. En México los aztecas realizaban sacrificios humanos para que el sol no se apagara. Para ellos la sangre era fuente de vida sagrada y se la ofrecían al dios Huitzilopochtli. Esta civilización era bastante brutal en sus sacrificios, tanto con enemigos capturados como voluntarios del pueblo azteca.
Cuentan los historiadores que los humanos dados en sacrificio debían subir a lo alto de la pirámide y allí un sacerdote les cortaba desde la garganta hasta el estómago para sacarles el corazón y luego dárselos a Huitzilopochtli. También los mayas realizaban sacrificios. Para ello recreaban mitos cosmogónicos, los cuales tenían un gran significado religioso e ideológico. Cosa que se veía claramente en su famoso juego de pelota en el que los perdedores eran sacrificados a Quetzalcóatl. En Perú, los incas, para evitar desastres naturales, realizaban sacrificios y se los ofrecían a sus dioses. Usualmente ellos sacrificaban prisioneros y niños que eran criados para estos oscuros fines, para ser sacrificados a sus dioses. Los celtas eran conocidos por realizar sacrificios humanos en pos de la religión, siempre guiados por un druida, hombre con autoridad que entre los antiguos pueblos celtas y galos podía ejercer funciones de sacerdote, de profesor, de juez y también de administrador público. El sacrificio consistía en enterrar una espada en la espalda de un hombre y ver cómo se movía hasta morir. Estos espasmos eran considerados como profecías de los dioses. También la milenaria cultura china estuvo marcada por sacrificios humanos durante muchas dinastías, especialmente en los tiempos de la dinastía Shang. Los chinos practicaban 3 tipos de sacrificios. El primero era el foso, en donde hombres jóvenes eran sacrificados, resembrados y enterrados sin sus posiciones materiales, eran enterrados vivos. El segundo era la fundación, donde se sacrificaban a niños y bebés de forma violenta sin ninguna posesión material. El tercero era el de la internación, donde niñas pequeñas eran sacrificadas para luego ser enterradas según el ritual. Una de las civilizaciones más antiguas e interesantes son los cartagineses, los cuales realizaban sacrificios humanos por 2 razones: el favor de los dioses y controlar la población. Ellos sacrificaban a recién nacidos. Se cree que entre los años 800 y 146 a.C., esta civilización sacrificó a 20.000 bebés. También vale la pena mencionar a la civilización hindú, quienes veneraban, mediante sacrificios, a la diosa Shakti, y en Bengala, estos sacrificios perduraron hasta el siglo XX. Es increíble la manipulación de los dioses a todas estas civilizaciones antiguas. Sin embargo, esto no termina aquí. Uno de los libros que nos muestra claramente cómo los dioses exigían sacrificios humanos desde el principio de los tiempos es la Biblia. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento, Yahvé, este Dios, autoproclamado como único Dios y Dios creador de la humanidad, exigía sacrificios para saciar su ira. Por ejemplo, leemos en Jueces 11:31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Bien, la palabra holocausto proviene del latín holocaustum, y que según los israelitas significa sacrificio en la que se quema completamente a la víctima. En otra cita bíblica podemos leer: y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y la ira de Jehová se apartará del pueblo de Israel. Números 25:4. En Éxodo 13:1,2, Jehová habló a Moisés diciendo, consagrarme a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Para entender este versículo debemos saber qué significa consagrar. Y según el significado de esta palabra significa dedicar u otorgar a Dios por culto o voto a una persona u otra cosa. También vemos en Éxodo 22:29,30, no demorarás la primicia de tu cosecha ni tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Es claro que este Dios Jehová era el mismísimo Dios Enlil. Ya veremos esto más adelante. En Grecia, en su mitología griega, se presentaban ofrendas y sacrificios en honor de sus dioses para ganarse su favor. Así podemos ver, por ejemplo, en la historia del Minotauro, que los atenienses enviaban a 14 personas jóvenes para alimentar a la bestia. En los principios de la República Romana,
Las personas que no cumplían sus promesas y que engañaban a otras personas eran ofrecidas como sacrificios a sus dioses. Los romanos ofrecían prisioneros de guerras y vírgenes a sus dioses. También en el Imperio Romano, la extendida práctica de matar a los hijos, llamado filicidio, se relacionaba con la patria potestas, que autorizaba a los paterfamilias a vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y devorar a los hijos. Según Plinio, el Viejo, los sacrificios humanos fueron abolidos por una orden senatorial en el año 97 a.C. Y el Imperio Romano prohibió estos actos denominándolos como bárbaros. Pero, ¿de verdad aquí acaban todos estos sacrificios? ¿Aquí acaba la historia de los sacrificios humanos con esta prohibición de Roma? Cualquiera diría que sí. Pues esto no es del todo cierto. Los sacrificios humanos fueron cambiados por la pelea de los gladiadores. Camuflajearon estos sacrificios humanos convirtiéndolos en un espectáculo para todo el pueblo, pero ya nadie protestaba y ya nadie lo consideraba como un acto bárbaro. Es así como los dioses camuflajearon estos sacrificios humanos y hoy en día se siguen llevando estos sacrificios humanos, pero con otros nombres: la Santa Inquisición, las Cruzadas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los falsos accidentes aéreos como el de Germanwings, o como el avión raptado de Malasia, o el atentado de las Torres Gemelas, etc. Pero en este accidente de las Torres Gemelas, específicamente, fue tal el ritual que incluso podemos ver los rostros de estos demonios en el humo de las Torres Gemelas incendiadas, los rostros de estos dioses reptiles que empiezan a materializarse en esta tercera dimensión. Era tanta la energía que estos seres obtenían de la carne quemada de los humanos que estos dioses empezaron a materializarse. También los supuestos accidentes aéreos como el de Germanwings son considerados como sacrificios humanos. Esto no quiere decir que todos los accidentes que ocurren son considerados como sacrificios para estos dioses. Sin embargo, los que se hacen en fechas rituales y los que son muy ruidosos deben ser considerados como planeados para que estos dioses se alimenten. En la actualidad hay muchos indicios que estos sacrificios se siguen realizando, como por ejemplo los sacrificios satánicos para poder comunicarse con estos demonios que realmente son estos dioses reptiles. Y esto lo avala las millones y millones de personas desaparecidas a nivel mundial año tras año, en los que se incluyen a mujeres y a niños. ¿A dónde van a parar todas estas personas? Pues obviamente son sacrificios que realizan esta élite. Aunque nos cueste creerlo, es la realidad. Fin. ¿Qué opinas de todo esto? Por favor, recuerda dejarme tus comentarios y ser respetuoso de las opiniones de los demás. Mi nombre es Cintia de Salvador Freycedo, ese es mi nick o seudónimo, y esto es Operación Arconte. Hasta la próxima.